Bueno, antes de nada, buenos días. Gracias por asistir a este webinar. Como veis en pantalla, pone una serie de recomendaciones. Podéis dejar las preguntas que os vayan surgiendo. Podéis dejarlas en el chat y las comentaremos y responderemos al final de la sesión. Si hay alguna que no nos dé tiempo, pues ya la responderemos por mail, ¿vale? La grabación de la sesión podéis solicitarla, os la haremos llegar, ¿vale? Y bueno, nada más. Cualquier duda, ya os digo, en el chat y la responderemos al final de la sesión. Entonces, comenzando con la presentación, al final, en líneas generales, vamos a ver cuáles son las mejores prácticas y las recomendaciones a la hora de elegir y elaborar una estrategia multicloud, ¿vale? La agenda que vamos a tener es esta, ¿vale? Serán básicamente 5 puntos. Primero hablaremos muy rápidamente sobre quiénes somos Neteris. Describiremos qué es una estrategia multicloud, ¿vale? Para que nos quede claro en qué consiste realmente una estrategia multicloud y definamos los conceptos. Aclararemos gráficamente con diagramas de topología cuáles son posibles casos de uso de multicloud y comenzaremos a entrar un poco en los detalles y en los elementos a tener en cuenta a la hora de elegir cuál es nuestra estrategia multicloud, ¿vale? Especialmente hablando de las sinergias on-premise cloud, cuál es la mejor forma de ir desde donde estoy ahora hacia una estrategia o un ecosistema multicloud. Y para finalizar veremos cuáles son las alianzas entre hiperescalares, cómo se nos facilita por parte de los hiperescalares, los proveedores de nube pública, el hecho de trabajar con distintas nubes, ¿vale? Entonces, bueno, primer punto, ¿quiénes somos? ¿Quién es Neteris? ¿Vale? Esta presentación la haremos, mi nombre es Carlos Valverde, soy el responsable de desarrollo de negocio cloud y también arquitecto cloud, ¿vale? El objetivo principal es un poco el ADN de esta presentación, optimizar y definir las mejores prácticas para que IT y el ecosistema IT, especialmente cloud, responda ante las necesidades de negocio. Víctor, si quieres presentarte. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Víctor Andradas, soy el responsable de Cloud Infraestructura aquí en Neteris, donde tengo el placer ya de desempeñar mi trabajo desde hace 12 años. Y creo que muchos ya me conoceréis, pero bueno, para aquellos que no, pues mi formación académica es de ingeniero de teleco. En mi día a día nos movemos un poquito ahí en esa linealidad que existe entre IT, operaciones y negocio. Y bueno, espero que disfrutéis de la sesión, que sea productiva para todos y que ojalá pueda servir para abrir nuevas conversaciones. Gracias, Víctor. Bueno, una vez hemos visto quiénes somos los que vamos a presentar y los que vamos a hablar, ¿quién es Neteris? Al final, Neteris es una empresa con ya cierto bagaje en el mundo de IT, fundada en 2008. Y, bueno, como veréis, muy orientada hacia la parte de cloud. Mucha experiencia en nuestras espaldas y somos uno de los especialistas del grupo Unical, especialmente en lo que nos atañe a la presentación de hoy, especialistas o somos especialistas en una de las ramas, que es concretamente la parte de cloud, ¿vale? Unas pinceladas muy rápidas, ¿vale? De quién es Unical. Como veis, al final es un especialista de especialistas que está orientado y su ADN es ofrecer conocimiento y experiencia en los principales fabricantes y en las principales soluciones, ¿vale? La idea es que podamos responder de la mejor forma posible con las mejores piezas ante cualquier necesidad de negocio de nuestros clientes, ¿vale? Un poco en un vistazo general de no son todos los fabricantes y los productos con los que trabajamos, pero son los más representativos, ¿vale? Ya entrando un poco en materia, a la hora de definir una estrategia multicloud, lo más importante a la hora de realizar cualquier acción es saber de qué estamos hablando. ¿Qué entendemos por estrategia multicloud? Básicamente son 2 puntos. Podemos definir una estrategia multicloud cuando utilizamos varios proveedores, varios hiperescalares, ¿vale? En este caso, pues, los 3 más conocidos. Pero también tenemos que ver que una estrategia multicloud puede pasar por utilizar o por usar soluciones SaaS, software como servicio, de varios fabricantes. Aquí tenemos ejemplos como pueden ser Salesforce, SAP o Office 365. Muy importante, una estrategia multicloud, ¿vale? O en esta presentación nos centraremos en la primera parte, en la parte de trabajar conjuntamente con varios hiperescalares. Todo esto va mucho más allá de la interconexión de cloud. Va a cómo trabajar o se enfoca en cómo trabajar de manera eficiente y de manera óptima con varios fabricantes. Por eso,
dejar claro que no estamos hablando solamente de interconectar cloud. Es una estrategia o una de las partes de la estrategia, pero hay mucho más, ¿vale? Como siempre, cuando planteamos una estrategia hay que evaluar qué vamos a ganar, pero también a qué retos nos vamos a enfrentar. Lógicamente, el primer punto que se nos viene al intentar o al plantear trabajar con varios fabricantes es, bueno, nos eliminamos el riesgo de trabajar solamente con un proveedor y de estar a expensas de la política o de los cambios que haga ese proveedor. Por tanto, eliminamos o minimizamos la posibilidad de caer en lo conocido como locking, ¿no? Estar bloqueado y no poder tener alternativa a la hora de los cambios que sufra ese proveedor o el offering de ese proveedor. Después, más allá de que no estamos, digamos, forzados a trabajar con ese proveedor, lo que podemos hacer es brindar a nuestro negocio, es decir, utilizar las piezas de cada uno de los proveedores que mejor se adapten a cada necesidad de negocio. Es decir, tenemos al final mayor capacidad de elección. Tenemos un conjunto mayor de piezas que utilizar para componer el puzzle de IT que nuestro negocio necesita. En general, lo que hacemos es ampliar las opciones tanto a presente como a futuro. A lo mejor una solución que hoy es óptima, a futuro no lo es. Y tener más de un proveedor puede abrir ese abanico de opciones a la hora de elegir cuál es la solución óptima. Estas son las partes, la parte buena, ¿no? de elegir una estrategia multicloud. Pero tenemos que también ser conscientes de los retos que supone. Al final, tenemos que, de alguna u otra forma, gestionar un ecosistema mayor, un ecosistema con mayor número de piezas, con mayor número de proveedores. Por tanto, también tenemos que conocer cada uno de ellos. Tenemos que conocer cuáles son sus políticas. Tenemos que conocer cómo trabaja o cuáles son los límites que nos impone cada uno. Es decir, cada uno trabajará de una forma distinta. Y esto también tenemos que conocerlo. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el hiperescalar A o el proveedor de nube pública A tiene unas condiciones, unas políticas, unos descuentos diferentes al proveedor B. Por tanto, el mayor reto al que nos vamos a enfrentar cuando hablamos de un ecosistema multicloud es la gobernanza. Es decir, gestionar el día a día, gestionar el cambio, incluso securizar. Algo que muchas veces se deja en un último punto, securizar un ecosistema multicloud es más complejo que securizar un ecosistema de una sola nube. Por tanto, en líneas generales, como comentábamos, sería la gobernanza el principal reto al cual nos vamos a enfrentar a la hora de establecer una estrategia multicloud, ¿vale? Una vez entendemos qué es una estrategia multicloud, una vez hemos comentado cuáles son los beneficios y los retos, ya estamos en condiciones de elaborar una estrategia multicloud. Aquí vamos a ver principalmente 3 puntos, ¿vale? El primero de ellos, el primer punto que tenemos que evaluar es qué casos de uso. Es decir, en función de los casos de uso, los ecosistemas de IT, las necesidades que yo tenga, que mi negocio tenga, vamos a entender que una nube puede ofrecer ciertas ventajas sobre otra nube. Es decir, en función de cómo trabaje mi empresa, cuál sea el negocio, cuáles sean los clientes, dónde estén los clientes, una nube u otra puede ofrecer ventajas frente al resto. La segunda parte hace más referencia a qué nos ofrece ese proveedor ese proveedor de nube pública, en función de lo que yo ya tengo, ¿vale? En función de mi ecosistema actual, mi ecosistema on-premise. Y ahí hay 2 puntos principales, el licenciamiento y el portfolio. Es decir, yo puedo aprovechar con ciertos proveedores la inversión que he realizado en on-premise, en términos de licenciamiento, para llevar esa inversión o convertir esa inversión en un ecosistema más económico en la nube. Es decir, aprovechar la inversión que he hecho on-premise para llevarme esos ecosistemas a la nube. Y como comentábamos también, a nivel de portfolio, ¿cuál es el portfolio de cada uno de los proveedores, tanto con servicios nativos como con servicios de terceros ofrecidos en un marketplace, que no es más que un ecosistema donde yo puedo elegir soluciones de terceros y puedo implementarlas y desplegarlas dentro de mi tenant, de mi ecosistema cloud, ¿vale? Tendremos que ver cuáles de esos fabricantes o de esos proveedores cloud ofrece un portfolio que más se adecue bien a mis necesidades actuales, pero también a nuestras necesidades futuras, ¿vale? Entonces, esas sinergias irán, digamos, de manera resumida en 2 líneas, el licenciamiento y el portfolio de servicios en función de lo que tengo actualmente. Y, por último, un aspecto también muy importante es, hablamos de filosofía multicloud, de estrategia multicloud. Tenemos que ver cómo se nos facilita el hecho de implementar esa estrategia, cómo los propios proveedores nos pueden ofrecer ciertos servicios que facilitan esa gestión, esa gobernanza, esa securización
de ecosistema multicloud, como veremos más en detalle a lo largo de la presentación. Importante, lógicamente no estamos hablando de costes. Todos sabemos que una de las variables principales es cuánto nos cuesta un servicio en una nube frente a otra. Al final, todo esto está, lógicamente, alineado con ver cuál es la solución óptima a nivel de coste. Pero esta solución o este punto es el punto que todos conocemos y, por tanto, no entraremos aquí porque es el más común, ¿vale? En este sentido, hemos hablado de los 3 puntos que tenemos que tener muy en cuenta, el tema de costes y simplemente insistir, ya lo hemos dicho varias veces, pero insistir en que esos retos que comentamos al final también tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar una estrategia multicloud. Son básicamente 3 puntos. Tenemos el conocimiento para desplegar, para gestionar, para, digamos, trabajar con distintos proveedores de nube. Podemos hacerlo. Tenemos ancho de banda, tenemos recursos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro equipo de IT para hacerlo. Necesitamos buscarlos fuera. Necesitamos, digamos, también evaluar no solamente lo que tenemos ahora, lo que sabemos hacer ahora, sino la capacidad de innovar y la capacidad de adaptar lo que tenemos a las condiciones o las limitaciones que nos puede ofrecer un proveedor de nube pública. En general, y de nuevo, aunque sin ser repetitivo, de nuevo hablamos de gobernanza. Hablamos de que a la hora de elaborar esa estrategia tenemos que tener muy en cuenta que una vez hayamos llegado al punto deseado, una nube, 2 nubes, las que sean, tenemos que gestionarlo. Y si fallamos en esa parte, podremos tener un ecosistema que no es el que queríamos tener. Por tanto, debemos enfocar mucho tiempo a esa gobernanza, a cómo vamos a gestionar todo el ciclo de vida de un ecosistema multicloud. Te cedo el testigo, Víctor. Gracias, Carlos. Bueno, en los 2 siguientes capítulos mi objetivo va a ser un poco compartir con vosotros una aproximación subjetiva basada en nuestra experiencia, ¿de acuerdo? De lo que serían para mí los casos de uso típicos, o al menos los que más nos vienen demandando nuestros clientes en entornos multicloud e híbridos, ¿vale? Dado que tenemos un tiempo un poco ajustado, no pretendo más que fijar un punto de partida. Si a partir de aquí y como continuación a este webinar queréis que tengamos conversaciones ya más particulares, pues sin ningún problema, ¿de acuerdo? Al final, lo que sí que me gustaría es que todos nos fuéramos con unas ideas fundamentales y preguntas clave que deberíamos formularnos y ser capaces de responder en nuestras casas, lo cual a menudo pasa por implicar también a negocio, para poder tener buenas hipótesis de partida, tener un buen criterio técnico para tomar las mejores decisiones posibles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que voy a compartir con vosotros estos escenarios top, ¿de acuerdo? Y, bueno, vamos con ellos. Hemos preparado 7 u 8 y luego unas 3 slides de topologías, pues un poco para sentar esos conceptos técnicos y ver cómo podríamos trabajar con diferentes clouds. Empezamos por Single Stack, que es el más conocido, el más sencillo. Simplemente es un primer escenario donde utilizaríamos servicios de un proveedor X, por ejemplo, base de datos Oracle en Oracle Cloud, dentro de los propios centros de datos de otro proveedor, por ejemplo, Azure. Esto gracias a las diversas alianzas que se establecen entre hiperescalares. Al final, el objetivo aquí es eliminar la latencia y reducir los costos asociados al movimiento de volumen de datos. Un segundo escenario, Split Stack, cuando tenemos diferentes cargas y en diferentes nubes públicas. Por ejemplo, tenemos una aplicación donde separamos frontend y backend y tenemos una red de baja latencia y ancho de banda que se ajuste un poco a las necesidades de la aplicación y que nos permita aprovechar, pues, básicamente los mejores servicios de cada proveedor en las diferentes nubes públicas, lo que decimos coger lo mejor de cada casa. Un tercer escenario, integraciones app to app o SaaS to app, y aquí lo ha comentado antes Carlos. Básicamente son escenarios de integración donde las aplicaciones residen en diferentes nubes o bien entre aplicaciones propias y servicios SaaS, como por ejemplo Salesforce, que nos faciliten de alguna manera la agilidad de nuestros procesos de negocio, procesos empresariales, o bien para mantener una conectividad de alto rendimiento entre ellas sin necesidad de reestructurarlas, de moverlas de una nube a otra. Un cuarto escenario, cuando necesitamos pipelines de analítica de datos, que es un escenario típico en el que realizamos transformación de datos para análisis en tiempo real, que pueden estar enriquecidos o no con servicios de Machine Learning o de inteligencia artificial, para la entrega de informes y la toma de decisiones por parte de la alta dirección. Escenarios de cargas de trabajo distribuidas, un superclásico también.
Un escenario donde las aplicaciones requieren un alto nivel de computación paralela, por ejemplo, clústeres de contenedores, y necesitamos flexibilidad en la distribución de cargas. Aquí lo que pretendemos siempre es poder ejecutarlas en diferentes nubes y lograr siempre la mejor relación precio-rendimiento, ¿vale? Vamos a ver un ejemplito después. Escenarios también muy clásicos de recuperación ante desastres, disaster recovery. En este caso, de todo tipo, a nivel de aplicaciones, a nivel del dato, a nivel de regiones dentro de un único proveedor cloud o entre múltiples hiperescalares. Mejoras del licenciamiento actual. Este es un escenario que cada vez estamos viendo más, ¿de acuerdo? Escenarios de recuperación, escenarios donde tenemos unas licencias on-prem que no sabemos si nos merece la pena renovar o podemos ser capaces de llevárnoslas a una nube pública aprovechándonos de esas sinergias cloud que vamos a ver y que vamos a comentar más adelante y reconvirtiendo de alguna manera, en base a los límites que puedan existir, esas licencias on-prem en licencias cloud. Y por último, necesidades de cumplimiento normativo. Este escenario englobaría todos aquellos casos en los que, bien por necesidades de nuestro sector, bien por necesidades de auditoría o por iniciativa propia de nuestros departamentos de IT o de ciberseguridad, requerimos de alguna manera cumplir un esquema normativo o un framework específico de seguridad, ya sea para la totalidad o para parte de las cargas que tengamos en nube pública. El caso más habitual aquí en nuestros clientes es el cumplimiento de NS en cualquiera de sus niveles, bajo, medio o alto. Y para este tipo de escenarios trabajamos siempre con las guías de trabajo dictadas por el Centro Criptográfico Nacional para los diferentes hiperescalares. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, he traído 3 ejemplos, no podía traer uno de cada porque no tenemos el tiempo, pero vamos, podríamos verlos con vosotros si tenéis necesidad después. Un escenario clásico de split stack. Pues aquí lo que estamos viendo son cargas de trabajo distribuidas sobre AWS, Azure y Oracle Cloud, donde se despliegan, donde tenemos aplicaciones de Power Builder Apps de Microsoft desplegadas en el servicio de AWS C2, que vemos aquí arribita a la derecha. Tenemos un clúster de Golang y aplicaciones .NET en Google Cloud. Y el backend lo tenemos en base de datos autónoma en Oracle Cloud, donde además vemos que residen los servicios de almacenamiento, seguridad y trazabilidad, ¿de acuerdo? En este escenario, lo que cobra especial importancia son los servicios de networking, que permiten el establecimiento de comunicación dedicada en base a la calidad de servicio y ancho de banda garantizados que queramos contratar, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, en este caso en particular, estamos trabajando con Amazon Web Services a través de AWS Direct Connect, con Google Cloud a través de Google Interconnect y por la parte de Oracle Cloud con Fast Connect. Como veis, siempre tiene que haber un nexo de interconexión entre ellos. Aquí está representado por este iconito rojo de Equinix, ¿de acuerdo? Como nexo de unión tenemos siempre 2 opciones, o proveedores telco tradicionales que sean capaces de conectar los endpoints de diferentes nubes con nuestro backbone MPLS, si es el caso, o proveedores de infraestructura de red virtual, en este caso hemos pintado aquí Equinix, podría ser también Megaport o cualquiera de los que ofrecen servicios de router intercloud que son en modo pago por uso y con todo lo bueno que tiene la cloud, ¿no? También posibilidad de escalado elástico en base a las necesidades que vayamos teniendo. Este escenario es un escenario muy típico de split stack, ¿de acuerdo? Vamos con otro. Os he traído otro que es un escenario clásico de carga de trabajo distribuidas en AWS, Azure y Oracle Cloud. Aquí estamos desplegando diferentes cargas containerizadas, como podéis ver, están orquestadas con Kubernetes y lo que utilizamos son los diferentes servicios de containerización disponibles en cada hiperescalar. En este caso, tenemos por parte de Oracle Cloud, Oracle Container Engine for Kubernetes, en el caso de Azure, Azure Kubernetes, y en el caso de Amazon Web Services, Amazon Elastic Kubernetes, ¿de acuerdo? De nuevo, cobra vital importancia los servicios de networking que aseguren red de baja latencia y alto rendimiento. En este caso, tenemos 2 opciones. Conectamos Oracle Cloud con AWS mediante Fast Connect y Direct Connect, de forma similar a lo que hemos comentado en el split stack anterior. Y por la parte de Oracle Cloud con Azure, utilizamos el servicio específico de Oracle Interconnect por Azure, que no requiere un third party. Veis que no aparece un partner adicional o un tercero de interconexión. Esto gracias a la alianza que existe entre los 2 hiperescalares y que luego repasaremos.
Y por último, podéis ver aquí que estamos desplegando servicios Site-to-Site VPN, que son comunes a todos los hiperescalares. Todos los hiperescalares tienen su servicio de securización VPN, precisamente para cifrar la comunicación entre puntos. El último, un caso también de libro, Disaster Recovery. En este caso, lo que estamos presentando aquí es una serie de cargas de trabajo en una nube primaria, en Azure en este caso, que replicamos de forma continua a una nube secundaria. En este caso, utilizamos el servicio de AWS Elastic Disaster Recovery. Este servicio, que también es común a otras nubes públicas, tiene sus equivalentes, nos permite, en función de las necesidades de RTO y RPO que tengamos, diseñar la estrategia de recuperación ante desastres. Otras opciones que podríamos manejar o que nos han solicitado nuestros clientes sería el aprovisionamiento de infraestructura para diferentes hiperescalares mediante el paradigma de IAC, infraestructura como código. Por ejemplo, mediante scripting HCL en Terraform, los que nos permitiría, ante una eventualidad, poder desplegar toda la infraestructura pues a golpe de un clic. Y, por último, vamos a comentar un poquito sinergias on-premise al cloud. Y aquí mi compañero Carlos luego lo desarrollará más adelante en base a las alianzas de hiperescalares y demás. Pero bueno, ya sabéis que existen diferentes modos de irse desde on-premise a cloud. No creo que sea nueva para vosotros. Las posibilidades que tenemos es dar continuidad a las aplicaciones que tenemos, ya sea rehosteando, replataformando, refactorizando o reteniendo, dejándolo en casa. Y otras que suponen la recompra o el retiro de las aplicaciones que tengamos. Al final, un poco, aquí la idea es que tenemos realmente que hacer un análisis en casa de qué es lo que tenemos. No podemos lanzarnos sin tener previamente una estrategia en mente. Ese análisis pasa por involucrar a la gente de negocio, por entender nuestras aplicaciones, por entender hacia dónde queremos ir, por entender el licenciamiento que tenemos en casa, cómo queremos convertir, si queremos simplemente salirnos de un CPD físico y aprovecharnos de todas las ventajas de cloud. Si queremos aprovechar para reestructurar nuestras aplicaciones o innovar con servicios cloud que no tenemos a día de hoy disponibles on-prem, ¿vale? Al final es un poco seguir el framework de trabajo de las 7 Rs, que es un framework que popularizó AWS y que yo creo que a día de hoy es un estándar en la industria a la hora de hacer este tipo de reflexión y recorrer internamente o con ayuda de un tercero, para eso estamos también nosotros, realmente nuestro mapa de aplicaciones, cómo preveemos que podemos evolucionarlo en una estrategia multicloud. ¿Algunas preguntas que nos podemos proponer? Pues Carlos, por favor. Preguntas que tenemos que ver. Adelante. Debemos tener en cuenta las sinergias en on-prem y en el escalar a la hora de hacer un lift and shift. ¿Está permitido? Es decir, los sistemas operativos que tenemos en on-prem, ¿podemos llevárnoslo como imágenes y desplegarlas sobre instancias de computación en la nube destino? ¿Está nuestra aplicación certificada? En muchos casos nos encontramos con la imposibilidad de cumplir con una materia de certificación de producto o de aplicación porque realmente los sistemas operativos que tenemos on-prem son muy antiguos. Si cualquiera de estas dos circunstancias es un stopper, entonces debemos pensar en refactorizar o replataformar nuestra solución. Alternativas al licenciamiento, y aquí hablamos de licencia incluida o BYOL. Cuando hablamos de licencia incluida es la posibilidad de aprovechar aquellos servicios en hiperescalar público donde podemos hacer uso de un producto, por ejemplo, base de datos SQL Server, ¿de acuerdo?, que ya previene con la licencia incluida. Tenemos que hacer esa reflexión interna de si podemos hacer un BYOL, es decir, llevarnos nuestras licencias que ya tengamos on-prem al hiperescalar X, o realmente lo que nos merece la pena es eliminar esas licencias, liberando el coste que eso supone y los costes de soporte, y aprovechar servicios que ya tienen la licencia incluida, para lo bueno y para lo malo. Cuando nosotros trabajamos con servicios de licencia incluida, quedamos sujetos también a ciertas condiciones que debemos conocer de qué tipo de licenciamiento nos está ofreciendo el hiperescalar. Es decir, si nos va a dar soporte durante cuánto tiempo, a qué versiones del software, si nos va a obligar a avanzar, y esto lo hilo un poco con la certificación de nuestras aplicaciones, si nos va a obligar a ir avanzando conforme ese software se va ya quedando sin soporte, es decir, empujándonos a actualizar las versiones, por ejemplo, de nuestras bases de datos, lo cual nos puede generar un problema a nivel de aplicación,
O, por ejemplo, si nos va a cobrar un soporte específico cuando ese licenciamiento de ese software inicial, de esa versión inicial, pues quede ya fuera de soporte. Y en el caso del Billol, exactamente igual. Tenemos que tener en cuenta cómo y de qué manera podemos convertir nuestras licencias que podamos tener on-prem a licencias cloud, aprovechando las sinergias que pueda tener cada hiperescalar. A nadie se le escapa que unas licencias de base de datos Oracle va a ser mucho más beneficioso moverlas a un cloud como Oracle Cloud que a un cloud como pueda ser Azure. Y en estos casos, pues simplemente el proveedor aprovecha pues su capacidad de brindar una mejor relación de precio. Aquí lo que hemos comentado, revisar internamente los contratos de licenciamiento actuales, apoyados en un tercero, porque realmente la documentación no siempre es la mejor en cada nube pública. Lo mejor es trabajar directamente con los proveedores a través de sus equipos que tienen predefinidos para este análisis de licenciamiento, conocer desde cuándo tenemos las licencias, cómo podemos convertirlas, etcétera. Y si no, alternativas en servicio gestionado, lo que hemos comentado. Ver qué posibilidades tenemos de replataformar o refactorizar nuestras aplicaciones para poder hacer uso o saltar a esos servicios gestionados, que realmente es lo que cualquier organización que no esté fuertemente comprometida a nivel de licenciamiento debería tener como horizonte. Realmente soltar ese lastre y aprovecharse de esos servicios gestionados, de manera que dejamos en manos de un tercero y transferimos ese riesgo, el mantenimiento del software, el parcheado, etcétera, y nosotros nos dedicamos realmente a lo que sabemos hacer. Bueno, por último, sí, efectivamente, por último, nos quedaría poder revisar qué opciones tenemos en los diferentes marketplaces del hiperescalar. Muchas veces tenemos productos que ya vienen directamente licenciados o que tenemos licencias on-prem, y pongo un ejemplo, un Forti, que nos podamos o que tengamos posibilidad de llevárnoslo a un hiperescalar X y que realmente las condiciones sean mejores que el licenciamiento on-prem. También existen programas para trasvasar esas licencias desde on-prem hacia nube pública. Bueno, algunas preguntas clave que debemos hacernos. Dispara, Carlos. Pregunta. ¿Podemos aprovechar la inversión y licenciamiento de on-premise a la hora de migrar a la nube? Y aquí la respuesta es, como todo en la vida, depende. Directamente depende de las licencias del modelo de licenciamiento que tengamos, del tipo de licencias que tengamos, de la fecha de adquisición y de las políticas que tenga el hiperescalar elegido. Lo hemos comentado justo antes. Por ejemplo, licencias de Microsoft SQL Server, pues a partir de cierta fecha necesitas tener ciertas condiciones. Si las tienes las licencias anteriores y estás pagando el servicio de soporte, vas a poder actualizar sin ningún problema, actualizarlas a licencias cloud y hacer uso de ellas. Si no, pues vas a tener que cumplir otra serie de requerimientos adicionales. Al final, cada hiperescalar tiene unos ratios de conversión, es decir, cómo tus licencias on-prem pueden convertirse en licencias on-cloud, y tiene unas limitaciones, unos limitantes máximos y mínimos, es decir, qué cantidad de licencias puedo convertir y a qué ratio, fundamentalmente. Siguiente pregunta, Carlos. Pregunta. Adelante. ¿Qué otros aspectos debo tener en cuenta a la hora de elegir hiperescalar? Bueno, una pregunta muy amplia que nos encontramos en el día a día, y fundamentalmente son dos: la oferta de servicios nativos y el marketplace. Y cuando hablamos de servicios nativos, estamos pensando en compatibilidad con nuestras aplicaciones, ya sea por funcionalidad, por versiones, etcétera, y por la operativa y gestión de ciclo de vida, las actualizaciones. Lo hemos comentado antes. Cuando nosotros tenemos que ceñirnos a una materia de certificación, bien sea por el producto o aplicación con el que trabajamos, bien sea por auditoría de seguridad, tenemos que conocer que los hiperescalares no se paran. Ellos siempre van a dar soporte a las últimas versiones o a las versiones LTI de los diferentes productos que ofrecen. Pero en el caso de que te vayas quedando fuera de esa ventana de mantenimiento, pues te vas a ver obligado de nuevo a pensar qué hacer con tu aplicación, si va a poder cumplir la certificación o no.
Y por último, en cuanto a los servicios nativos, pues los costes que siempre están rondando. Siempre esta es una directiva común para todo. ¿Cómo puedo hacer el mejor mix entre las licencias que yo tenga on-prem, si me las puedo llevar a modo Visual, de qué manera me lo van a facturar, si va a haber un soporte extendido, etcétera? Por la parte de Marketplace, 3 puntos fundamentales. El offering disponible, es decir, la capacidad que me da de adquirir o hacer uso de productos de tercero directamente desplegados como infraestructura o como plataforma en la nube pública que he elegido. Las condiciones de uso que pueda tener, de nuevo, soporte, versiones, limitaciones, que muchas veces son ocultas o desconocidas o realmente hay que ir a buscarlas directamente con el fabricante. Y por último, los costes. De nuevo, cómo y de qué manera me van a facturar y cómo puedo prever esas métricas de facturación a la hora de hacer una planificación financiera a lo largo, pues, de un ciclo de vida de mis aplicaciones. Pues bien, aquí vamos a comentar, gracias Víctor, el aspecto de cuáles son las alianzas. Comentábamos en líneas generales que es un punto muy importante porque nos permite, de alguna forma, optimizar y tener un ecosistema que se adapta mejor a nuestra filosofía y a nuestras capacidades de gestión, puesto que ya los propios proveedores ofrecen facilidades a la hora de tener ecosistema multicloud, ¿vale? Entonces, os voy a poner una foto que seguramente conozcáis. Al final esta es un poco el market share, el porcentaje de mercado de infraestructura cloud de los principales proveedores. Los 3 primeros, entiendo que todos los conocéis, AWS, Azure y Google Cloud. Y en esta presentación veis que ya estamos también hablando de Oracle Cloud. Y concretamente en este aspecto hablaremos de una alianza muy atípica, pero muy favorable, especialmente para clientes que seguramente como vosotros tengáis cargas Oracle, especialmente de base de datos Oracle, ¿vale? Entonces, por poner algunos ejemplos, dentro de, digamos, de este tipo de alianzas, ¿vale? El germen de esto es que los fabricantes y los proveedores de nube pública se dan cuenta que vosotros lo sabéis mejor que nosotros. ¿Cuántas piezas, cuántos fabricantes, cuántos productos distintos tenéis en vuestro CPD? Pues decenas o cientos. Entonces, eso se supone que para llevárselo a la nube, o sea, no es tan sencillo como llevarte un solo producto. Hay que llevarse ese puzzle heterogéneo de IT. Por tanto, a la hora de ver cómo podemos trasladar esas alianzas estratégicas en una estrategia multicloud, vamos a diferenciar 2 tipos de modelos. El primero va a ser el modelo o los modelos heterogéneos, modelos de una sola nube en la cual un solo proveedor ofrece servicios nativos, servicios de marketplace, pero también gracias a esas alianzas ofrece servicios que también los ofrece o que incluso el proveedor de esos servicios puede llegar a ser competencia de esa nube. Por ejemplo, AWS ofreciendo, lo hemos comentado, lo hemos visto previamente, base de datos SQL Server, Microsoft, Azure. Al final Amazon está ofreciendo un servicio de un tercero, que además es competencia porque también ofrece sus propios servicios cloud, ¿vale? Entonces, hablamos de, como comentamos, Visual. ¿Me puedo llevar mis propias licencias a la nube del proveedor? Es decir, ¿me puedo llevar mis propias licencias de SQL Server a Azure? Sí. También puedo llevármelas a AWS. Hay que ver cuáles son los contratos, cuáles son las limitaciones, como comentaba Víctor. Pero al final existen esos modelos en los cuales un proveedor llega a un acuerdo con otro proveedor, incluso en este caso competidor, para ofrecer su solución dentro de su propia nube. En la línea de esto hablamos de licencia incluida. Igual, me quiero olvidar del coste del CAPEX y del soporte de esas licencias y lo que quiero es pagar por uso, solamente cuando lo utilice y en la cantidad en la que lo utilice. Pues podemos tener también los modelos licencia incluida. De nuevo, AWS ofreciendo licencia de base de datos Oracle en modo servicio gestionado y con licencia incluida. Me olvido de cualquier tipo de contrato, de cualquier tipo de soporte y, entre comillas, de cualquier tipo de atadura, porque voy a pagar por ese licenciamiento cuando lo utilice. No voy a tener un licenciamiento rígido ni un contrato de uso rígido. De esta forma puedo adaptar lo que mi negocio necesita a lo que realmente estoy consumiendo y pagando en términos de ecosistema de IT. Y por último, de nuevo, marketplace. Al final, proveedores que pueden ser competencia, hay proveedores de nicho que ofrecen su solución de nicho, el cloud de Forti, por ejemplo, el cloud de SAP, pues mediante esta colaboración también nos permiten que aparte de su propio cloud
ofrezcan o podamos acceder a sus servicios dentro del marketplace de estos tres grandes, ¿no? De AWS, de Azure o de Google. Hablábamos de dos modelos, modelo heterogéneo, una sola nube, todo esto quedaría dentro de una nube, pero una de las cosas, de los aspectos más interesantes es trabajar en un ecosistema multinube y beneficiarnos de, como decía Víctor, lo mejor de cada casa. Aquí hablamos de modelos híbridos, en el cual hemos implicado y trabajamos con varias nubes. El primero y el más inmediato, ¿cuál es? Pues básicamente la interconexión de nubes. Lo hemos visto. Cargas en hiperescalar B, cargas en hiperescalar C y una interconexión utilizando las herramientas a nivel de networking que tenemos. No vamos a pasar por ahí porque ya lo conocéis y seguramente lo estáis utilizando ya. ¿Dónde empieza un poco la gracia y la chispa de todo esto? En trabajar de manera centralizada y desde un único punto para gestionar ecosistemas en multinube. Ecosistemas desplegados físicamente en nubes distintas, pero que gestionamos desde un único punto. Este sería uno de los ejemplos. Hablamos de gestión, pero hablamos también de seguridad. Hablamos de que tener un ecosistema multicloud también implica complejidad a la hora de securizar todo eso. Pues hay proveedores que también nos ofrecen un solo panel para securizar y para gestionar la seguridad, no solamente de la nube de ese proveedor, sino de infraestructura desplegada en otras nubes. Y por último, y es un poco una de las alianzas que puede resultar más innovadora, es la colocation o colocación, como lo queramos ver. Al final es llevarse parte de la nube de un proveedor a la nube de otro proveedor para evitar pues, las posibles latencias y problemas de networking. Al final ejecutamos cargas de un proveedor de nube pública dentro de otro proveedor de nube pública. Lo veremos con un ejemplo. Hablamos de gestión, ¿vale? La gestión multicloud, pues aquí vamos a poner un par de ejemplos. Si hablamos de Azure, Azure tiene el servicio Azure Arc, que al final permite gestionar el ciclo de vida de infraestructura en varias nubes. Lógicamente, infraestructura en Azure, pero también mediante un conector, ¿vale? Podemos gestionar infraestructura en AWS. De esa forma, podríamos gestionar infraestructura multinube. Facilitaríamos la gobernanza, recordad que fuimos muy insistentes en eso, facilitaríamos la gobernanza de ese ecosistema multinube de máquinas virtuales. En el caso de AWS, tenemos AWS System Manager, que al final es básicamente lo mismo. Nos permite gestionar infraestructura, tanto en AWS, lógicamente, como máquinas virtuales en Azure. De manera que toda la gobernanza, de nuevo, podemos facilitarla y podemos gestionar todo desde un único punto y tenerlo consolidado, por así decirlo. Y el último ejemplo, a nivel de gestión multicloud, vamos a hablar de Google. Por ejemplo, para la parte de Kubernetes, Google nos permite gestionar un ecosistema multinube de Kubernetes, en los cuales al final la ejecución físicamente de esas cargas se realiza en varios proveedores de nube, pero la gestión de las mismas se realiza desde un único punto. De nuevo, facilitamos gobernanza. El otro punto que hablamos, si lo recordáis, es a nivel de seguridad. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo gestionar la seguridad en una sola nube? Es complejo, es un paradigma totalmente distinto. Pues imaginaros en distintas nubes, cada proveedor con unos servicios distintos, con una forma de certificar distinta, con unas políticas distintas. Pues todo esto se intenta simplificar mediante servicios como los que nos ofrece Azure. Básicamente, Microsoft Defender for Cloud al final nos permite, como comentamos antes, gestionar la postura de seguridad, cómo estamos a nivel de seguridad, no solamente en Azure, ¿vale? Pero también en las otras nubes. De manera que también, de nuevo, facilitamos la gobernanza en lo que se refiere a seguridad dentro de un mismo panel y teniendo la visión global de nuestra postura de seguridad en varias nubes. Estos son solamente algunos ejemplos. Hay muchos más, pero lo que quiero que veáis es que los propios proveedores están trabajando en sacar servicios, lanzar servicios que no solamente puedan utilizarse dentro de su nube, sino que puedan trabajar con ecosistemas fuera de esa nube para que toda la gestión o la mayor parte de la gestión sea centralizada. Y por último, vamos a ver ese ejemplo que os comentamos que era un poco más significativo y un poco más innovador, que es al final el ejemplo en el cual un proveedor lleva su nube a la nube de otro proveedor. En este caso hablamos de Oracle. Aquí os pongo un poco la nota de prensa, es algo reciente, concretamente con AWS salió hace un par de meses, ¿vale? Si os fijáis en la nota de prensa, y os lo señalo por aquí,
lo que hacemos es ejecutar servicios de base de datos, ¿vale?, desplegados dentro de otras nubes. Es decir, gráficamente, y una imagen muy sencillita. Llevamos una parte de la nube de Oracle a la nube, en este caso de AWS, de Azure o de Google. ¿De qué ganamos con esto? Pues tener o eliminar las latencias y ejecutar cargas Oracle dentro de la propia nube, como si fuese un servicio más. De hecho, es un servicio dentro del marketplace. Por tanto, sí que llegamos a tener lo mejor de cada casa. Podemos ejecutar cargas Oracle, el aplicativo o cargas de datos o cargas de inteligencia artificial en AWS o en Azure, pero la capa del dato en Oracle, pero físicamente dentro de los mismos data centers, evitando temas de latencias y, lógicamente, aumentando el rendimiento. Todo esto, muy importante, con una factura unificada. Sería la factura de AWS o la factura de Azure en este caso, ¿vale? Muy en líneas generales, a modo de, digamos, de resumen de lo que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Una estrategia es crítica porque si una estrategia no se monta adecuadamente, después seguramente tengamos problemas. Por tanto, y repasando un poco los pasos que deberíamos dar, al final, el primer paso es ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué infraestructura? ¿Qué hardware? ¿Qué ecosistema tengo? ¿Cuál es mi ecosistema actual? ¿Vale? Debemos conocer dónde estamos para poder saber hacia dónde podemos ir o hacia dónde queremos ir. Lo segundo es ¿qué necesita negocio? ¿Vale? ¿Qué casos de uso tenemos? Si tenemos ecosistemas o clientes multinacionales, si estamos sujetos a normativas. Es decir, más allá de lo que tenemos ahora mismo, tenemos que pensar qué es lo que necesitamos, porque a lo mejor no podemos responder 100% a todas las necesidades y al hacer el cambio tenemos que plantearnos si al ir a la nube podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer por limitaciones tecnológicas o incluso por limitaciones económicas. El siguiente punto es evaluar, sabemos lo que tenemos, sabemos lo que necesitamos, pero es muy importante ese primer punto darle una vuelta de tuerca. ¿Qué capacidades tenemos? Porque el modelo cloud es distinto al modelo on-premise. Nos permite innovar, nos permite transformar, nos permite hacer muchas cosas que en on-premise era prácticamente imposible hacer. Por tanto, tenemos que evaluar también si tenemos esa capacidad de aprovechar todos los beneficios de la nube. Es fácil, entre comillas, llevarse lo que tenemos on-premise a la nube, pero también suele ser subóptimo. Entonces, para que esa arquitectura sea óptima, puede ser que tengamos que hacer ciertas transformaciones. Tenemos la capacidad, por ejemplo, de implementar un pipe CI/CD, un DevOps, un FinOps. Eso tenemos que analizarlo, si tenemos conocimiento interno o externo. Una vez tengamos esto claro, ¿vale? Todos estos puntos, que aquí parece muy sencillo, pero es un proceso arduo, al final podremos elaborar una estrategia, que básicamente será cómo vamos a migrar, en qué fases vamos a migrar, en qué tiempo, digamos, a qué velocidad vamos a migrar, hacia dónde, ¿vale? Hacia una nube, hacia varias nubes, en función de lo que tengamos, cuál es la que mejor se adapta a lo que necesitamos y además elegir y hacer, digamos, un repaso de si tenemos en casa los recursos necesarios para hacerlo o tenemos que utilizar recursos externos, que para eso, como comentaba Víctor, podríamos ayudaros a elaborar y a materializar y ejecutar esa estrategia. Muy bien, hemos ejecutado la estrategia, ya estamos en un ecosistema cloud. En on-premise hemos visto, y todos lo conocemos, que hay entornos que permanecen iguales y sin modificaciones durante mucho tiempo, por la complejidad de parcheado, la complejidad de migración. En la nube el ritmo de innovación es mucho más alto. Y también la facilidad de innovar es mucho más alta. Por tanto, no tiene sentido tener los sistemas, permitidme la expresión, congelados durante mucho tiempo porque perderemos mucha de esa innovación y muchas de esas ventajas, ¿vale? Por tanto, a nivel de irnos a la nube y de comenzar a trabajar allí, la gobernanza no solamente tiene que ser en ver, pues, si encaja bien, si no encaja bien, sino en, además de elegir las nubes, ¿vale? Lo importante de la gobernanza es en poder gestionar el ciclo de vida del ecosistema, en poder continuar eligiendo cuál es el mejor proveedor o los mejores proveedores, cuáles son, ¿cómo decirlo? De alguna forma, cuáles son cómo han cambiado o cómo puede haber cambiado mi ecosistema, mis clientes, mis necesidades, el negocio, si hay algo en ese ecosistema que pueda ser optimizable, si hay servicios o nuevos servicios que puedan mejorar los servicios que tengo previamente, esa gestión del ciclo de vida. Y con una variable muy importante, negocio. El negocio cada vez
evoluciona más rápido. Las necesidades que negocio le solicita a IT cada vez son mayores, se necesitan poner, necesitan tener un go-to-market más ajustado. Entonces, esa gobernanza también tiene que tener en cuenta que si cambian las necesidades, posiblemente la foto que tenemos de proveedor Cloud 1, proveedor Cloud 2, puede cambiar. O los servicios que hay dentro de esos proveedores pueden cambiar, o los acuerdos pueden cambiar. En general, tenemos que hacer ese análisis inicial para elaborar la estrategia, marcar una buena gobernanza para gestionar de manera continua todo ese ciclo de vida.